El uso y aplicación de tecnologías de la información y la comunicación dentro del aula de clase nos permite implementar una visión constructivista en la enseñanza de las matemáticas. El presente videotutorial pretende utilizar el software GeoGebra como una herramienta dinámica con la que mediante el análisis, la exploración y una guía adecuada, el estudiante pueda construir sus propios conocimientos. El ejercicio consiste en probar, de manera práctica y dinámica, el teorema de la plantimetría, que nos dice: la suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre igual a 180 grados, independientemente de la longitud de sus lados. Las competencias a alcanzar son: que los estudiantes sean capaces de encontrar la proporción de manera independiente, comprender la idea de la demostración para poder explicarla con sus palabras y aplicar el teorema de la plantimetría para resolver ejercicios y problemas prácticos de la vida real. Bien, para iniciar nuestro tutorial, primeramente tendríamos que abrir nuestra herramienta que es GeoGebra. Vamos a maximizar nuestra herramienta y entonces vemos que nuestro eje cartesiano no está centrado. Para hacer esto, entonces vamos aquí a esta herramienta que es Desplaza Vista Gráfica, seleccionamos esa herramienta y entonces puedo arrastrar dando clic sin soltar y centrar mi eje cartesiano para poderlo visualizar de una mejor manera. Otra cosa que podemos hacer con el eje cartesiano es cuadricularlo. Basta con darle clic derecho y seleccionar cuadrícula para que entonces toda mi área de trabajo se cuadricule y de esa manera pueda observar todas las coordenadas de una manera más fácil. Bien, vamos a realizar nuestro primer punto para mi triángulo. En este caso vamos a llamarlo A y decimos que A es igual, abrimos paréntesis y entonces le decimos que la primer abscisa sería entonces menos 6 y la primer ordenada sería menos 2. Damos Enter y de esa forma vemos cómo se dibuja el punto A en las coordenadas que yo le indiqué. Vamos entonces ahora a fabricar el punto B. Decimos B es igual, abrimos paréntesis y ahora la abscisa es 4 y la ordenada es menos 2. Damos Enter y entonces vemos cómo se fabrica el punto B. De esa misma forma fabricamos el punto C y decimos que C va a ser igual a la abscisa 1 y a la ordenada 5. Damos Enter y entonces ahí están los tres puntos fabricados. Vamos ahora a rotular cada uno de sus puntos para que me digan en qué coordenadas están. Para lo siguiente vamos a mover nuestra vista para tenerla un poquito más cómoda. Y ahora nos iríamos a esta herramienta que es Elige y Mueve. Y entonces vamos a elegir el punto A. Pero lo elegimos con el botón derecho para que me salga el menú contextual y elegimos Propiedades. Dentro de las propiedades hay una opción que es básico o una pestaña básico y en básico hay una opción que se llama mostrar etiqueta y en mostrar etiqueta le decimos que nos muestre dentro de la etiqueta el nombre y el valor. Cerramos y entonces vemos cómo nos rotuló ya con las coordenadas en donde está dibujado el punto. Vamos al punto B y hacemos exactamente lo mismo. Propiedades y elegimos nombre y valor. Cerramos. Y lo mismo hacemos para el punto C, propiedades, nombre y valor. De esa forma entonces vemos que los puntos ya están rotulados con sus respectivas coordenadas. Ahora lo que me queda hacer es los segmentos de mi triángulo. Para hacer los segmentos del triángulo nos vamos a esta herramienta que se llama polígono, seleccionamos entonces polígono y ahora vamos a ir dando clic en cada uno de los puntos para que se vayan uniendo los segmentos. Vamos al punto A, damos un solo clic y nos vamos a desplazar al punto B, damos un solo clic y vamos a desplazarnos al punto C, damos un solo clic
y regresamos al punto de origen, que es el punto A, y ahí damos un solo clic. De esa forma entonces queda dibujado mi triángulo. Pero vemos que el triángulo, aparte de dibujarse dentro de la vista gráfica, nos puso los segmentos dentro de la vista algebraica. Tenemos por ejemplo aquí el segmento A que vale 7.62, el segmento B que vale 9.9 y el segmento C que vale 10 unidades. Bien, y aparte de eso entonces encontramos aquí otra partecita dentro de la vista algebraica donde me dice polígono 1 es igual a 35. ¿Qué es esto? Si nosotros visualizamos el triángulo, entonces podemos ver que tiene secciones. Ya me etiquetó con nombre de sección cada uno de los segmentos del triángulo. Por ejemplo, para este lado es el A, para este lado es el B y para este lado es el C. Para saber cuánto mide cada segmento o cómo poderle poner un valor a cada segmento, nos vamos aquí otra vez a Elige y Mueve y vamos a elegir en este caso el segmento A. Botón derecho y le ponemos propiedades. Nuevamente elegimos nombre y valor. Cerramos y con eso nos etiqueta con su nombre y el valor al segmento A. A es igual a 7.62. Lo mismo que nos generaba acá en la vista algebraica, pero aquí ya no lo da en la vista gráfica. Vamos a etiquetar entonces de esa misma manera el punto B. Botón derecho, propiedades y entonces vamos a elegir el punto B, el segmento B. Entonces aquí propiedades. Bueno, vamos a darle clic en cualquier parte blanca para quitar la selección y ahora sí nuevamente elegimos botón derecho en el segmento B y elegimos ahora sí propiedades y ahí elegimos nombre y valor. Cerramos y ahí está el segmento B. Vamos a hacer lo mismo para el segmento C. Damos clic en cualquier parte blanca, damos clic en el segmento, en este segmento C y ahora vamos a propiedades y ahí elegimos nombre y valor. De esa forma quedan etiquetados los tres segmentos. Como puede ver, el segmento B está un poco pegado o se pega con lo que es el propio segmento. Para eso vamos a darle clic al nombre, a la etiqueta, y la sacamos un poquito de su lugar para que se pueda visualizar muy bien. Lo mismo hacemos con esta etiqueta de este punto y la desplazamos y queda ahí. De esa forma podemos visualizar bien las etiquetas tanto de los puntos como de los segmentos. Bien, para cambiar el nombre de este valor, que es polígono 1, nosotros nos veríamos o tendríamos que ver que, recordando un poquito, el área de un triángulo va a ser igual a la base por la altura sobre 2. En este caso, si nos fijamos, la base de este triángulo es el segmento C, que equivale a 10 unidades. Y si contamos de abajo hacia arriba, las unidades serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades de la altura. Por lo tanto, si multiplicamos 10 por 7 serían 70, entre 2 me da 35, que es este valor que aparece en polígono 1, que es el área del triángulo. Para no confundirnos, vamos a cambiarle ese nombre de polígono 1 por el nombre de área. Damos clic en el botón derecho del mouse, propiedades, y ahí en lugar de polígono 1 vamos a cambiarle y vamos a ponerle área. Cerramos y entonces ya cambió el nombre. Para poderlo visualizar dentro de la área de la vista gráfica, vamos a jalar ese valor y lo ponemos dentro del triángulo del cual sacamos el área, que en este caso es el único triángulo que hemos hecho, que es igual a 35. De esa forma entonces ya se visualizaron tanto los puntos con sus etiquetas, los segmentos con sus etiquetas y el área con su etiqueta. Bien, ahora lo que nos quedaría será lo más importante para nosotros, que sería entonces los ángulos, porque según el teorema de la plantimetría me dice que la suma de cualquier triángulo sería 180, la suma de sus ángulos. Entonces para eso vamos a tratar de sacar los ángulos de este triángulo en específico.
Para ello nos vamos a esta herramienta que es ángulo y entonces damos un solo clic dentro del triángulo. Damos un solo clic y vemos que en efecto se dibujaron los ángulos con sus respectivas medidas. Pasa lo mismo que con lo demás, se sobrepone el número o la etiqueta sobre el triángulo. Para poderlo visualizar de mejor manera, otra vez elige y mueve, elegimos esa herramienta y entonces vamos a elegir y mover el ángulo, tanto de uno como de otro, para que puedan ser visualizados de una mejor manera. Ahí tenemos que movemos los ángulos y ya los podemos tener y podemos visualizarlos mejor o más fácil. Entonces tenemos el ángulo alfa que mide 45 grados, el ángulo beta que mide 66.8 y el ángulo gamma que mide 68.2 grados respectivamente. Ok, para poder hacer la suma de los ángulos voy a tener que hacer una fórmula nueva. Para eso nos vamos a entrada y vamos a poner una variable que se llama suma ángulos, que puede ser cualquier variable, en este caso yo le pongo suma ángulos y pongo es igual, abro paréntesis y entonces al lado derecho, al extremo derecho de aquí de entrada, tenemos este icono que es el de los ángulos, damos clic y nosotros tenemos nada más tres ángulos, que es alfa, beta y gamma. Entonces elijo alfa y podemos visualizar que aquí en la fórmula ya se incluyó algo. Ahí entonces vamos a poner el símbolo de más para sumarlo y ahora lo vamos a sumar con el siguiente ángulo que es beta. Ahí apareció ya beta, bueno, lo vamos a meter dentro del triángulo, sería beta. Y vamos a ponerle más el siguiente ángulo, que en este caso es gamma. Entonces vamos a los ángulos y elijo gamma. Cerramos entonces el paréntesis y con eso cerramos la fórmula que me va a permitir sumar todos los ángulos de este triángulo. Y en teoría me debería de dar 180 grados según lo que plantea el teorema. Damos Enter y en efecto, si se fijan, aquí en la vista algebraica nos sale que en la suma de ángulos es igual a 180. Vamos a jalar este valor, lo arrastramos al área de vista gráfica y entonces lo podemos visualizar de mejor manera. Muy bien, para comprobar un poco más este teorema de la plantimetría, vamos a tratar de mover los puntos a diferentes coordenadas. Y entonces me van a generar diferentes ángulos. Por ejemplo, si el punto A lo muevo a otra coordenada diferente, vemos cómo cambian las coordenadas del punto y también vemos cómo cambia el área y también vemos cómo cambian los ángulos. ¿Sí? Movemos el punto A y vemos cómo cambian estos valores. Pero si nos fijamos, no cambia la suma de sus ángulos, ya que la suma de los ángulos estando el punto A en cualquier coordenada, siempre va a ser 180. De igual forma, si movemos el punto B a cualquier coordenada, cambian las coordenadas de este punto y los respectivos ángulos del triángulo, pero siempre la suma de esos ángulos siempre va a ser 180. Lo dejamos en una posición diferente. Y vemos ahora el C, como también podemos cambiar ese punto a otro punto diferente. Y vemos como siempre la suma de sus ángulos me arroja 180 grados. Bien, con eso entonces podemos comprobar o comprobamos de una manera dinámica y aprendimos que el teorema de la plantimetría pues en realidad funciona. Eso es todo, espero que les haya sido útil el tutorial y nos vemos próximamente. Hasta luego.